Ahora bien, un motor de 4 tiempos se encarga de la admisión, compresión, combustión y escape. Esto es con lo que la mayoría está familiarizado hoy en día y es el concepto que se esconde detrás de los motores de la mayoría de los vehículos que circulan hoy en día. Ahora bien, un motor de ciclo Atkinson y un motor de ciclo Miller también se encargan de la admisión, compresión, combustión y escape. Sin embargo, difieren en un detalle pequeño pero muy importante que les permite ser significativamente más eficientes que un motor de ciclo Otto. Y en el video de hoy nos sumergiremos en la historia de los motores para aprender sobre su evolución, así como sobre el nacimiento y la diferencia entre los motores Otto, Atkinson y Miller. El motor de 4 tiempos u Otto, tal como lo conocemos hoy en día, fue inventado en 1876 por el alemán Nikolaus August Otto. Ahora bien, esta afirmación es una simplificación excesiva porque hace que parezca que el señor Otto se sentó una noche y después de pensarlo mucho, se le ocurrió el concepto revolucionario del motor de 4 tiempos. La realidad es que el nacimiento del motor de 4 tiempos en realidad estuvo precedido por un camino muy espinoso lleno de dificultades, riesgos, experimentación y fracaso, y además atribuir la invención del motor de 4 tiempos a un solo individuo es un poco injusto porque aunque el señor Otto es la persona clave detrás del proyecto, recibió mucha ayuda y apoyo de muchos de sus amigos y compañeros. Antes de involucrarse con los motores, el señor Otto era en realidad un vendedor. Vendía mercancía a tiendas de comestibles alrededor de la ciudad de Köln o Colonia en Alemania. Pero ya de niño demostró una gran pasión por la ciencia y la tecnología, y aunque nunca recibió ingeniería formal u otra educación superior, su inteligencia, creatividad y pasión lo compensaron con creces y se convirtieron en el motor detrás de sus motores. En 1860, durante sus viajes como vendedor, Otto se topó con el motor Lenoir. Este era un motor atmosférico desarrollado por el francés belga Jean-Joseph Etienne Lenoir. Funcionaba con una mezcla de gas de carbón y aire y tenía una eficiencia de solo un 4%. Lograba exprimir solo 2 caballos de fuerza de 18 litros de cilindrada. Pero estos fueron los comienzos, los primeros pasos de la combustión interna, y este motor todavía debe considerarse un éxito porque fue el primer motor de combustión interna que se comercializó. Se fabricaron y vendieron varios cientos de motores Lenoir tanto en París como en Londres. Pero justo después de verlo, Otto creyó que el motor Lenoir podría mejorarse sustancialmente. Y solo un año después, en 1861, había construido su propia réplica personal del motor Lenoir con fines experimentales, y muy pronto hizo un descubrimiento crítico. El motor Lenoir encendía la mezcla de aire y combustible justo después de ingerirla. En otras palabras, no había carrera de compresión. Otto descubrió que si la mezcla de aire y combustible se comprimía antes de encenderse, la combustión resultante era mucho mejor, era más fuerte y se quemaba de manera más uniforme. También generaba suficiente energía para hacer girar el cigüeñal muchas veces después de un solo evento de combustión de este tipo. Por supuesto, Otto intentó construir un motor de este tipo, pero finalmente fracasó porque todos sus prototipos se autodestruían después de funcionar durante solo unos minutos. Después de 3 años de experimentar con diferentes prototipos, Otto había gastado todo su dinero, así como todo el dinero que había pedido prestado a sus amigos, y todo lo que tenía para mostrar era un cementerio de motores. Así que en 1864 se dio cuenta de que no podía hacerlo solo y unió fuerzas con el rico industrial Eugene Langen y fundó la primera empresa de fabricación de motores de combustión interna junto con Gottlieb Daimler como director técnico y Wilhelm Maybach como jefe de diseño de motores. La empresa tenía su sede en la ciudad alemana de Deutz. Es interesante observar cómo todas las personas que estuvieron presentes y fueron clave en la primera empresa de combustión interna también se convertirían en personas claves en futuras empresas centradas en la combustión que eventualmente se convertirían en gigantes industriales globales con una marca ampliamente reconocida. El mismo año en que Otto y Langen fundaron su empresa, también crearon una versión muy mejorada de un motor atmosférico. Tenía una eficiencia del 12% y producía medio caballo de fuerza. Como era mucho más eficiente que cualquier otro motor en su época, también ganó la medalla de oro en la Feria Mundial de París de 1867. El diseño del motor es realmente muy interesante porque utiliza un pistón invertido que flota libremente y que está unido a una cremallera dentada. Cuando decimos pistón que flota libremente, lo que queremos decir es que no hay biela, cigüeñal, ni nada más conectado al pistón que limite el movimiento del mismo. Básicamente el motor funciona así. Nuestro pistón y cremallera invertidos se encuentran dentro de un tubo vertical largo y recto. Un sistema de engranajes eleva ligeramente el pistón, lo que abre una válvula corredera y permite la entrada de aire y combustible.
El combustible era en realidad gas. Justo después de que el combustible y el aire entran, se abre un puerto y expone la mezcla de aire y combustible a una llama abierta que, por supuesto, enciende la mezcla de aire y combustible y hace que el pistón vuele hacia arriba. A medida que el pistón sube, la cremallera del pistón hace girar un engranaje que en esencia era un embrague unidireccional. Esto significa que solo puede girar en una dirección, pero gira libremente en la otra dirección. Y este engranaje se conecta luego al eje de salida del motor, y luego se puede conectar una correa al eje de salida y usarla para realizar algún tipo de trabajo. Lo que evita que el pistón salga disparado del motor no es nada más que la presión del aire. Hay aire atrapado detrás del pistón y a medida que el pistón sube, comprime ese aire hasta que finalmente no puede comprimirlo más. El aire actúa como un colchón que evita que el pistón golpee el extremo del cilindro. A medida que el pistón se hunde, el puerto de escape se abre y deja salir los gases de escape. El motor Otto Langen se fabricó en potencias que iban desde medio caballo hasta 3 caballos, y se fabricaron y vendieron un total de 2.649 unidades, pero tenían un gran inconveniente. La versión de 3 caballos, la más demandada y más potente, necesitaba 4 metros de altura libre para funcionar debido a la alta estructura vertical del motor. Sin embargo, la empresa no pudo seguir avanzando debido a un desacuerdo entre Otto y Gottlieb Daimler. Otto quería abandonar los motores atmosféricos y volver a intentar desarrollar un motor con compresión. Un motor que comprime la mezcla de aire y combustible antes de encenderla. Esa era su idea original, pero Gottlieb Daimler se negó y quiso continuar con el desarrollo del motor atmosférico. Después de que no llegaron a un acuerdo, finalmente tomaron caminos separados. Otto volvió a trabajar en un motor de sobrealimentación, mientras que Gottlieb acabó creando su propio negocio. En 1876, el sueño de Otto se hizo realidad. El primer motor de 4 tiempos de sobrealimentación vio la luz en ese año. Pero Otto no lo hizo solo. El motor fue posible gracias a las contribuciones de Franz Rings y Hermann Schum, empleados que Gottlieb Daimler trajo originalmente a la empresa. Por eso, el primer motor de ciclo Otto se conoce en algunos círculos como el motor Rings-Schum. Aunque a primera vista no lo parezca, este motor tiene muchos de los elementos que podemos ver en cualquier motor moderno de hoy en día. Hay un cigüeñal, una biela e incluso un árbol de levas. En el interior tenemos un pistón y algunas válvulas y el motor se encarga de la admisión, compresión, combustión y escape. Una cifra que ejemplifica mejor lo revolucionario que es el concepto de un motor de 4 tiempos con compresión es que en los 15 años anteriores al desarrollo de este motor, el récord mundial de potencia de salida del motor nunca superó los 3 caballos de fuerza. En tan solo unos pocos años después de que se desarrollara este motor, los récords mundiales de potencia de salida comenzaron a aumentar drásticamente y rápidamente alcanzaron los 1000 caballos de fuerza. Como era de esperar, este motor fue un éxito comercial instantáneo y por supuesto, Otto patentó su diseño. Ahora bien, la patente, es lo que nos lleva al señor James Atkinson, quien como muchos de sus contemporáneos, después de ver el éxito comercial del motor Otto, comenzó a desarrollar su propio motor. Sin embargo, había un problema, y el problema era que para que el motor fuera comercialmente viable, tenía que ser lo suficientemente diferente del diseño de Otto para no infringir los derechos de patente. Ahora bien, Atkinson decidió que la carrera de compresión o lo que permite que el motor del automóvil genere más potencia era algo que se podía mejorar. Y esto se debía hacer reduciendo la longitud de la carrera de compresión en relación con la combustión o la expansión o la carrera de potencia, como algunos lo llaman. La idea detrás de esto es que el motor pasa más tiempo aprovechando la energía de la combustión en lugar de desperdiciarla en comprimir la mezcla de aire y combustible. Ahora bien, la lógica detrás de esto es sólida porque la mezcla de aire y combustible definitivamente ofrece una resistencia significativa a la compresión. Recuerde cómo el motor Otto Langen utilizó esta propiedad del aire, la resistencia a la compresión, para convertir ese aire en un amortiguador para el pistón. Ahora bien, el motor Otto adopta un enfoque completamente diferente. En lugar de permitir que el aire empuje el pistón hacia abajo en el cilindro, utiliza un cigüeñal y la biela para forzar esencialmente el pistón contra la mezcla de aire y combustible hasta que ésta se comprime a un grado suficiente para una combustión óptima. Por supuesto, obligar al pistón a luchar contra la mezcla de aire y combustible desperdicia parte de la energía creada por la combustión, lo que reduce la eficiencia. Pero en 1887 Atkinson hizo realidad su concepto al crear esto.
el motor de ciclo Atkinson, un diseño innovador que permite que el pistón complete 4 tiempos durante una sola revolución del cigüeñal. Si observa el pistón junto con el cigüeñal, puede ver que completamos la admisión, la compresión, la combustión y el escape, mientras que el cigüeñal realiza solo una revolución. Por supuesto, la razón por la que esto es posible se debe a la disposición adicional de bielas en el motor. En lugar de conectar el cigüeñal directamente con el pistón a través de una sola biela, la biela del pistón que se ve en azul está conectada a un enlace intermedio. Como puede ver, la biela del pistón nunca completa una revolución completa, sino que solo se balancea hacia la izquierda y la derecha desde la línea central del pistón. El truco de este motor reside en este simple hecho. La longitud del cigüeñal y la biela se apilan en esta posición, mientras que en esta posición sus longitudes no se suman, sino que simplemente son iguales a la longitud de la biela. Esto significa que en esta posición el eslabón intermedio se empuja hacia afuera de la línea central y el pistón se extrae del cilindro una distancia mayor, mientras que en esta posición esa distancia se reduce. El resultado final es que la carrera de compresión es más corta que la carrera de potencia. Ahora bien, Atkinson logró patentar su diseño y el motor fue fabricado y vendido durante unos años por la compañía de motores británica. Atkinson incluso logró licenciar el diseño a otros fabricantes. Los motores demostraron una eficiencia impresionante y los rangos de potencia de los motores fabricados y vendidos iban desde unos pocos caballos de fuerza hasta 100 caballos de fuerza. Por lo tanto, si Atkinson logró mejorar la eficiencia, entonces usted debe preguntarse por qué no tenemos todos motores de ciclo Atkinson en nuestros automóviles hoy en día en lugar de motores de ciclo Otto. Bueno, la respuesta a eso es bastante simple, y es que la lógica de intentar reducir la carrera de compresión es un poco defectuosa. Una carrera de compresión puede minar algo de la potencia del motor, pero las ganancias que crea lo compensan con creces. Decir que la carrera de compresión consume potencia es lo mismo que decir que un supercargador consume potencia del motor. Sí, lo hace, pero los beneficios que crea son mucho mayores que el precio que se paga por él. Un motor de automóvil es más potente con un supercargador que sin él. Y es por eso que los motores más potentes del mundo tienen supercargadores gigantes y todos son motores Otto. El motor Atkinson puede ser más eficiente que el motor de ciclo Otto, pero el precio que paga por esto es la potencia. Si reduce la longitud de la carrera de compresión, también reduce la cantidad de energía acumulada en la carrera de combustión que sigue. Un motor Atkinson es simplemente mucho menos potente y menos responsivo que un motor de ciclo Otto. Y esto es especialmente importante en los motores no estacionarios dentro de los vehículos donde ocurren constantemente transiciones de demanda de potencia. Así que sí, la eficiencia es importante, pero la potencia y la capacidad de respuesta también lo son. Otra razón por la que el diseño de Atkinson nunca despegó es que el complicado conjunto de bielas y varillajes hizo que el motor fuera costoso de fabricar y mantener, y también era extremadamente difícil equilibrar esto, lo que hacía que el motor no fuera adecuado para el funcionamiento de alta velocidad. El último clavo en el ataúd de este diseño es que Otto perdió su patente para el motor de 4 tiempos de carga comprimida en 1886. La perdió porque no pudo demostrar que su diseño era lo suficientemente diferente de un diseño anterior del francés Alphonse Vieux de Rochas o Rojas. No estoy seguro. Rochas nunca intentó construir su motor, pero su patente era esencialmente la misma que la de Otto. Así que cuando se perdió la patente de Otto, todos dejaron de hacer más inversiones en nuevos diseños y se centraron en la fabricación de un diseño ya probado de Nikolaus Otto. En 1889, más de 50 empresas de varios países diferentes fabricaban motores de ciclo Otto. De hecho, eso fue lo que hicimos durante los siguientes 60 años. Nos centramos en mejorar un diseño existente, un diseño que finalmente demostró un potencial increíble y cambió nuestro mundo. Pero el concepto de reducir la carrera de compresión con el objetivo de aumentar la eficiencia permaneció latente hasta 1957. Ese año el ingeniero estadounidense Ralph Miller patentó el ciclo Miller. Ahora bien, el concepto detrás del ciclo Miller es exactamente el mismo que el concepto detrás del ciclo Atkinson y es reducir los efectos de reducción de potencia de la carrera de compresión. El problema es que Ralph Miller eligió una solución mucho más efectiva, mucho más simple y más elegante para lograr su objetivo en comparación con el complicado conjunto de bielas y varillas del diseño de Atkinson. Y la solución es esta.
mantener la válvula de admisión abierta durante más tiempo. Eso es todo. La construcción del motor es absolutamente la misma que la de un motor Otto convencional. Lo único que difiere es la sincronización de válvulas. Por supuesto, abrimos la válvula de admisión durante la carrera de admisión para permitir que la mezcla de aire y combustible entre en el cilindro. Un motor Otto convencional cierra la válvula de admisión antes de que comience la carrera de compresión. Esto se hace para garantizar que se utilice toda la longitud del cilindro para almacenar y comprimir la mezcla de aire y combustible, lo que conduce a una potencia óptima. El motor Miller también abre la válvula de admisión durante la carrera de admisión, pero se diferencia del motor Otto en que no cierra la válvula de admisión cuando comienza la carrera de compresión. La válvula de admisión se mantiene abierta durante el primer 20 a 30% de la carrera de compresión. Y la válvula de admisión abierta, por supuesto, significa que el movimiento ascendente del pistón simplemente empuja parte de la mezcla de aire y combustible de regreso al colector de admisión. El pistón no puede comprimir nada hasta que se cierra la válvula de admisión. En otras palabras, la carrera de compresión no puede comenzar antes de que se cierre la válvula de admisión. La carrera de compresión no empieza aquí, empieza aquí, porque es cuando se cierra la válvula de admisión. El resultado final, una carrera de compresión más corta que la carrera de combustión, pero sin todos los enlaces. Se mejora la eficiencia porque durante el 20 a 30% de la longitud del cilindro, el pistón no desperdicia la energía del motor al comprimir la mezcla de aire y combustible. Está bien, es una solución mucho más simple y elegante, pero sé lo que estás pensando de nuevo y estás pensando que esto sigue siendo inútil porque todavía tenemos una potencia y una capacidad de respuesta reducidas en comparación con un motor de ciclo Otto normal y nadie quiere un motor Miller en su coche. Bueno, en realidad no, porque hay otro aspecto muy importante del prototipo de Miller. Y es que Miller diseñó su motor a finales de los años 50, lo que significa que tenía a su disposición algo que Atkinson no tenía. Una tecnología que estaba muy madura a finales de los años 50 y esa tecnología son los supercargadores. Miller añadió un sobrealimentador a su motor para compensar la pérdida de potencia y capacidad de respuesta en comparación con el ciclo Otto. Como probablemente sepas, un sobrealimentador es un dispositivo de inducción forzada. Esto significa que en esencia un sobrealimentador comprime el aire y luego lo introduce en el motor. Esto significa que realiza parte del trabajo que el motor realmente hace durante la carrera de compresión. Por lo tanto, en un ciclo Miller, cuando tenemos la válvula de admisión abierta durante la carrera de compresión, cuando el motor realmente expulsa parte de la mezcla de aire y combustible fuera del cilindro, todavía queda suficiente mezcla de aire y combustible en él para lograr una combustión decente porque el sobrealimentador ya había llenado el cilindro con aire comprimido apenas milisegundos antes. Y un sobrealimentador es ideal para un motor de motocicleta porque aumenta la potencia, el par y la capacidad de respuesta a RPM muy bajas y ofrece una respuesta casi instantánea a diferencia de un turbocompresor que tiene un poco de retraso. De hecho, a finales de los años 90, Mazda puso en práctica el concepto de Miller con el motor KJZEM que instalaron en el Mazda Millennia C29 EUNOS 800. Es el mismo coche, pero con un nombre diferente para los distintos mercados. Era un V6 de 2.3 litros que funcionaba con el ciclo Miller. Curiosamente, no tenía un sobrealimentador tipo Roots, que es lo que suele recomendarse para un motor de ciclo Miller, porque un sobrealimentador tipo Roots es muy pequeño y ofrece más beneficios a muy bajas revoluciones, donde la falta de respuesta de un ciclo Miller Atkinson se siente más dolorosamente. En cambio, el Mazda Millennia tenía un sobrealimentador de doble tornillo que le daba un sonido muy interesante, casi como el de un muscle car sobrealimentado moderno. Este Mazda lograba generar 217 caballos de fuerza y 285 Nm de torque. Esto era 47 caballos de fuerza más que el V6 de 2.5 litros atmosférico normal de Mazda. Sorprendentemente, a pesar de estar sobrealimentado, seguía siendo más eficiente que el V6 atmosférico. En el papel era un 20% más eficiente, pero en la práctica la mayoría de los usuarios no reportaron ese tipo de eficiencia, probablemente porque un supercargador tiene que extraer algo de la energía del motor para funcionar, ya que es operado generalmente por el cigüeñal conectado por una correa, por lo que consume energía del motor y reduce la eficiencia. Pero ese no era el problema con el motor KJZEM. Era un motor impresionante, una potencia impresionante, una eficiencia impresionante. El problema real era que el Mazda Millennia con este motor era drásticamente más caro que un Millennia con un V6 de 2.5 litros regular, lo que hizo que el auto fuera un fracaso de ventas y se descontinuó después de un periodo muy breve en el mercado.
Pero justo cuando el Mazda Millennia estaba a punto de morir, Toyota revivió el concepto detrás del ciclo de Atkinson. Lo hicieron en 1997 con la primera generación del Prius y su motor 1NZ FXE. Pero esta vez, en lugar de un supercargador, tenemos un motor eléctrico. Ahora bien, como sabemos, los motores eléctricos producen un par instantáneo y no consumen energía del motor como lo hacen los supercargadores. Lo que significa que los motores eléctricos y los motores de ciclo Atkinson son una combinación perfecta y esto se puso en práctica en todos los vehículos híbridos de Toyota. Otro beneficio que la tecnología moderna ha aportado a los motores de ciclo Atkinson y Miller es la BBT, o la sincronización variable de válvulas, que permite que el motor funcione en ciclo Atkinson durante condiciones de carga reducida, como por ejemplo en autopista, pero a altas RPM, cuando el conductor exige la máxima potencia de salida, el motor puede volver al ciclo Otto normal para reducir la eficiencia, pero aumentar la potencia de salida. Sin embargo, la sincronización variable de válvulas solo puede aumentar la potencia máxima de salida a altas RPM, pero no puede solucionar la capacidad de respuesta reducida a bajas RPM. Para ello, todavía necesitamos un motor eléctrico o un supercargador que proporcione el tipo de capacidad de respuesta y par que se esperaría de un motor moderno a bajas RPM. Aunque el uso del ciclo Atkinson por parte de Toyota sigue siendo el más popular hasta la fecha, Mazda no ha abandonado el concepto. Lo ha revivido una vez más de una manera muy similar a lo que hemos visto en el Mazda Millennia. Esta vez se llama Skyactiv X y además de un pequeño supercargador tipo Roots y el ciclo Miller, también tenemos el primer motor disponible comercialmente capaz de hacer funcionar un encendido por compresión controlado por chispa. Un motor de gasolina capaz de una combustión similar a la del diésel con relaciones aire-combustible extremadamente pobres, lo que lo convierte probablemente en el tren motriz de gasolina no híbrido más eficiente disponible en la actualidad. El último punto que quiero señalar son las convenciones de nomenclatura. Como puede ver, Toyota usa Atkinson, Mazda lo llama Miller. En general, el consenso parece ser que si hay un supercargador, entonces es un motor de ciclo Miller. Sin embargo, en realidad es un poco irrelevante porque el concepto detrás de ambos motores es el mismo, y es reducir la cantidad de energía desperdiciada durante la carrera de compresión para mejorar la eficiencia. Atkinson lo hizo con bielas y varillajes, Miller lo hizo con válvulas, Toyota lo hizo con válvulas, Mazda también. Todos los motores modernos se hacen con sincronización de válvulas, por lo que técnicamente el nombre más apropiado sería ciclo Miller, pero nuevamente ninguna convención de nomenclatura es incorrecta porque el concepto detrás de ambos motores es el mismo y, como saben, es un poco intercambiable. Así que sí, ahí lo tienen, eso es prácticamente todo, un poco de teoría y un poco de historia sobre Otto, Atkinson y Miller. Como siempre, gracias a todos por vernos, los veré pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de Driving Influencers en español.